Revelado, cantar en italiano transformó a un millonario y hizo hablar a su hijo por primera vez. El sol de Jalisco se colaba entre los árboles de la pequeña finca de Sebastián, reflejándose en la tierra fértil que había trabajado por años. Aunque el campo florecía con productos orgánicos que llenaban los estantes de mercados lejanos, en su hogar la vida parecía estar estancada, inmersa en un silencio letal. Su hijo Mateo, de solo 6 años, nunca había pronunciado una palabra, un hecho que se había convertido en un martillo constante que atormentaba su pecho. Mientras el hombre construía su imperio, su alma se sentía vacía, atrapada en un laberinto de emociones que no podía descifrar. Era un padre fallido, un hombre en crisis. Cada vez que miraba a Mateo, sintiendo su mirada inocente y sus gestos silenciosos, una tristeza profunda lo invadía. La risa de su hijo, ausente en sus días, se había convertido en un eco de lo que nunca sería. ¿Por qué no habla?, se preguntaba, atormentado por la culpa y el peor de los miedos, ser un padre inadecuado. Su madre solía decirle que la música era el lenguaje del alma, pero Sebastián se sentía cada vez más distante de ese sentimiento. Volteó al cielo, buscando respuestas entre las nubes, pero únicamente encontró un vacío imponente que reflejaba su estado mental. Consciente de que el verdadero reto no era cultivar la tierra, sino cultivar una conexión con su hijo, comenzó a recordar las canciones en italiano que su madre solía cantar en su infancia. Melodías que hablaban de amor, de anhelos, de esperanza. ¿Y sí?, se preguntó mientras el viento soplaba entre los cultivos. Su voz resonaba en su mente, cercana y cálida: voy a cantarle, voy a intentarlo. Aquella tarde decidió probar. Con voz temblorosa, empezó a cantar en medio del campo. O Sole Mio reverberaba en el aire fresco mientras observaba a Mateo desde la distancia. Sus ojos, en un principio, estaban perdidos, pero pronto se posaron en su padre. Todo lo que tenía era una pequeña chispa de esperanza, pero la tensión se enredaba en su pecho. Sus intentos eran ridículos ante la presión de su hermano, un hombre exitoso en la ciudad que constantemente lo menospreciaba. La música no llenará los estómagos ni pagará cuentas, le decía con desprecio, y esas palabras le cruzaban la mente al recordar su propio dilema moral. No puedo ser un fracasado, se repetía mientras la voz le temblaba al cantar. Cuestionaba su elección. ¿Debería seguir en esta búsqueda absurda que solo lo expondría a las burlas de otros? Pero la imagen de Mateo, observándolo con curiosidad, lo detenía. En cada nota había un atisbo de conexión que ni el tiempo ni los problemas podían borrar. Sin embargo, cada intención positiva venía acompañada de una corriente de desesperación. La gente podía hablar, pero el verdadero monstruo era su inseguridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que pasaban los días, los sonidos que emanaban de Mateo se convertían en algo más, los intentos de vocalización se asemejaban a un canto. Sin embargo, el miedo a ser señalado como el padre que buscó lo imposible se agitaba como un fantasma en su mente. La presión de la competencia del pueblo se acercaba, y con cada día que pasaba, la ansiedad aumentaba. Sebastián sabía que debía enfrentarse a su vulnerabilidad, a su deseo puro de ser un buen padre, pero cada paso hacia el escenario era un recordatorio de su propia fragilidad. La voz interior que lo instaba a proseguir se mezclaba con el eco de las críticas de su hermano. No puedes dejar que otros te definan, se decía a sí mismo, pero la angustia lo mantenía prisionero. La fecha de la competencia se acercaba, y con ella, el temor de mostrarse al mundo. ¿Sería capaz de cantar junto a su hijo sin dejarse llevar por la marea de juicios? Ahí estaba, en la delgada línea entre la esperanza y la duda, atrapado en el vertiginoso abismo de lo desconocido. Quería que el canto lo liberara, pero no podía quitarse de la cabeza si sería suficiente para cambiar una vida.
La lucha por dar voz a su hijo y a su propio ser se intensificaba, mientras el tiempo corría y el silencio amenazaba con retomar el control. La noche del evento se acercaba, y con ella, la oportunidad de cambiar no solo su destino, sino el de ambos para siempre. La noche de la competencia se presentó como un laberinto de emociones para Sebastián. Se encontraba en un punto de inflexión, todo su ser vibraba con una mezcla abrumadora de ansiedad y determinación. La plaza del pueblo, brillante con luces que danzaban en la oscuridad, parecía un escenario perfecto, pero para él solo representaba un enorme vacío que lo llamaba a demostrar que no era solo un padre fallido. Mientras la multitud iba llenando las sillas, se movía entre sus pensamientos. La última semana había estado practicando con Mateo, convertidos en un pequeño dúo improvisado que se había apoderado de sus tardes. Esa conexión musical estaba surgiendo como algo nuevo entre ellos, como un nexo que desafiaba el silencio que siempre lo había atormentado. Pero en su mente persistía la preocupación, ¿sería lo suficiente? La voz de su hermano resonaba en su mente, no puedes basar tu éxito en ilusiones. Las sombras se alargaban y sus pasos se volvían más pesados. Recordando aquel momento en el campo, supo que había algo más en juego que su propia imagen. No solo se trataba de ganar o perder, era una tentativa desesperada por crear un puente hacia su hijo. Una lucha por demostrar que el amor, expresado a través de la música, podía ser la clave para desatar la voz que tanto anhelaba escuchar. A pesar del calor de las luces, un escalofrío le recorría la espalda. Al acercarse al escenario, las miradas curiosas de las personas se convirtieron en un torrente, cada una pesando sobre sus hombros como un fardo. Su pecho se contrajo. Cerrando los ojos, inhaló profundamente, dejando que el aire fresco y el sonoro murmullo de la multitud lo inundaran. La música de su madre resonaba en su mente, una melodía de refugio. Cuando finalmente subió al escenario, sostuvo la mano de Mateo, que lo miraba con una mezcla de expectación e inocencia. Aunque el miedo lo consumía, algo dentro de él cobró vida. La mirada de su hijo, llena de confianza, lo motivó a ejecutar su propósito, y con voz temblorosa, pero decidida, comenzó a cantar. O Sole Mio empezó a fluir de sus labios, cada palabra un intento por romper las cadenas del silencio. Mientras avanzaba en la canción, la ansiedad empezaba a desvanecerse. La música se convertía en un puente que unía su espíritu con el de Mateo, lo que antes era vacuidad empezaba a llenarse de un profundo significado. Las palabras reverberaban en el aire y, cedido por la conmoción del momento, Mateo, con un brillo en sus ojos, comenzó a imitarlo. Su pequeño canto se entrelazó con el de su padre, creando una melodía que resonaba con fuerza, un eco de esperanza, un susurro del amor que siempre había intentado compartir. Sin embargo, en el clímax de su actuación, una estela de dudas lo recorrió. Las miradas del público se tornaron críticas, y ese fuego interno que lo había impulsado comenzó a enfriarse. En un instante, la voz de su hermano volvió a retumbar en su mente, sembrando la semilla del temor. ¿Estaba realmente haciendo algo duradero o simplemente era parte de un juego que debía perder? Con el corazón acelerado, trató de mantener el enfoque. En sus manos, la voz de Mateo se convertía en un recurso poderoso, la representación de la posibilidad. Pero en su interior, un dilema moral surgió con fuerza, ¿valía la pena arriesgar su reputación por un acto de amor que era, a los ojos de muchos, una frivolidad? El eco de su canto se desvanecía, dejando en el aire una pregunta inquietante. La tensión era palpable. Solo tenían que dar un paso más, pero los ruidos de la multitud se convertían en un murmullo abrumador. Todo quedaba en suspenso. Cada nota vibrante parecía ser un reflejo de su propia lucha interna, mientras su mirada se perdía en la de su hijo. ¿Conseguirían superar el juicio de los demás y encontrar su voz? En ese preciso momento, lógicos caminos de incertidumbre se extendieron ante ellos, y el verdadero desafío comenzaba. Las vibraciones del canto resonaban en los corazones de los presentes, pero para Sebastián, el verdadero eco se generaba en su interior. La actuación se había vuelto más que un simple evento, era el reflejo de su vida, una especie de espejo que lo confrontaba con sus miedos. Cada nota no solo representaba una melodía, era una afirmación de su valía, un grito agudo pidiendo ser reconocido, tanto por el público como por él mismo.
Mientras sus labios continuaban formando palabras en italiano, la mirada de Mateo se intensificó. Había en su rostro una curiosidad genuina que Sebastián no podía ignorar. ¿Qué tipo de ser humano había criado, uno que anhelaba expresarse o uno que se mantenía encerrado? Esa pregunta lo golpeó con más fuerza que cualquier aplauso que hubiese podido recibir. La música fue solo un vehículo, un medio para abrir la puerta a un mundo nuevo de posibilidades. Ciertamente, la conexión que había forjado con su hijo a través de la música ayudó a calmar las tormentas internas que habían empezado a crecer. Pero, ¿era suficiente? Esa necesidad perentoria de afirmar su rol como padre chocaba con la imagen que su hermano había plantado en su mente. Aquel no puedes basar tu éxito en ilusiones se volvía un eco persistente que lo desafiaba a actuar con realismo, a no dejarse llevar por la emoción del instante. Condicionado por ese dilema, Sebastián optó por dejar de cantar y enfocarse en el ambiente a su alrededor. La gente observaba, y no sabía si esperaban su fracaso o su triunfo. En una fracción de segundo, consideró la opción de tirarlo todo por la borda, de escapar del escenario, de salvarse a sí mismo del posible juicio ajeno. Pero, al mirar a Mateo sonriendo, embelesado por aquel momento, la decisión se tornó más clara. ¿Cómo podría abandonar la oportunidad de que su hijo se sintiera visto, escuchado, incluso amado? Voy a enseñarte que la música no tiene fronteras, hijo, pensó. Y entonces, aunque el pudor lo había amarrado, decidió que el verdadero reto era no solo cantar, sino mostrar su vulnerabilidad. Con un renovado sentido de propósito, decidió adoptar una postura distinta. En vez de huir del juicio, eligió abrazarlo. Sebastián estrechó la mano de Mateo aún más fuerte, sintiendo la calidez de su pequeño. En lugar de recitar las palabras, se adentró en una improvisación, desnudando su alma con cada acorde. La voz que temía que nunca se alzara por completo, comenzaba a sonar distinta. Era como si la música le abriera un camino hacia una verdad que siempre había temido explorar, el amor incondicional que sentía por su hijo. Sin embargo, en medio de esa revelación, el murmullo entre el público se intensificó. Su hermano, presente entre los espectadores, mostraba una expresión de desaprobación que lo minaba. La lucha en su interior aumentaba aún más. ¿Por qué permitía que la mirada de alguien tan cercano dictara su valía? El instante se expandió. Cada acorde se convirtió no solo en un intento de superación, sino también en un desafío personal. Sebastián comprendió que lo más importante no era la música en sí, sino la relación que estaba construyendo con su hijo. La posibilidad de que Mateo comenzara a hablar, de que aquel silencio voraz que lo separaba se desvaneciera, lo llenaba de un vigor nuevo. Con una determinación renovada, se dirigió a la audiencia, su voz resonando aunque temblorosa, pero clara. Esto es para mí, para ustedes, pero sobre todo, para ti, Mateo. La tensión en el ambiente era palpable, y él sabía que, sin importar lo que sucediera, ese momento era un hito en su viaje. A medida que la música se desvanecía, una pregunta inquietante flotó en el aire: ¿estaría dispuesto a continuar el camino incluso si su hermano decidía confrontarlo después? La noche no terminaba, más bien, acababa de comenzar su verdadero desafío. Sebastián sintió como el peso del silencio que lo había acompañado durante años ahora se había transformado en un eco de posibilidades. La ovación final llenó el espacio, y mientras el público aplaudía, él estaba sumido en pensamientos complejos. La música había sido su puente, pero el verdadero viaje apenas comenzaba. La mirada intensa de Mateo lo mantuvo anclado en la realidad. Se dio cuenta de que aquello que había sido solamente una actuación, un interludio fugaz, representaba mucho más, la posibilidad de una relación genuina con su hijo. Recorriendo cada rincón del escenario con la mirada, Sebastián se sintió despojado, no solo de su temor, sino del juicio de su hermano, que había tratado de definirlo toda su vida. Esa desaprobación todavía pesaba sobre él, una sombra constante que había moldeado su identidad. Pero ahora, con la calidez del cariño que emanaba de Mateo, se replanteaba si realmente necesitaba la validación de alguien tan cercano. La idea de confiar en el potencial de sí mismo emergía con cada nota que había cantado. Decidido a no dejar que la inseguridad lo consumiera, se propuso cambiar su enfoque. Sería un padre presente,
un hombre que se atreve a mostrar sus vulnerabilidades. En lugar de concentrarse en la autocrítica, se dedicó a fortalecer su vínculo con Mateo, buscando maneras de comunicarse más allá de las palabras. La música había sido el inicio, pero sabía que necesitaba herramientas adicionales para conectar con su hijo. Días después, Sebastián comenzó a explorar nuevas actividades que pudieran ayudar a Mateo a expresarse. Optó por arteterapia, introduciendo materiales coloridos y sin reglas a su hogar. Pinturas, arcillas y instrumentos musicales colmaron cada rincón, transformando el ambiente en un espacio seguro para la creatividad. Pero en medio de esas dinámicas, las dudas persistían. ¿Era suficiente? ¿Podría realmente guiar a Mateo hacia una comunicación más abierta? Cada sesión de arte se volvía un momento único. La pintura salpicaba su rostro mientras Mateo se concentraba en dar vida a sus creaciones. En esos momentos, Sebastián observaba las emociones fluir, como si cada trazo de su hijo revelara un nuevo fragmento de su mundo interior. Sin embargo, la presión de la expectativa seguía ahí, latente. La idea de que cada ejercicio podría ser su última oportunidad lo mantenía en pie de guerra. La sombra de su hermano acechaba, recordándole que no podía permitir que el optimismo se convirtiera en ilusión. La agonía de la autoevaluación se convertía en un proceso continuo, y Sebastián se cuestionaba si había tomado la decisión correcta al alejarse de la música durante esos días. Algo en su interior le susurraba que su voz, esa misma voz que había temido, era necesaria. Podría no solamente hablar con su hijo, sino también mostrarle que se podía soñar en grande, incluso cuando la realidad parecía amenazante. Una noche, mientras compartían un momento de tranquilidad tras otro día de creación, Sebastián sintió que el aire se tornaba pesado. Un murmullo interno crecía: ¿has olvidado la música? Esa pequeña pregunta se volvió un grito en su mente. La necesidad de retomar esa conexión parecía transformarse en un impulso irreversible. El escenario les había dado una primera lección, pero aún había más por aprender. Decidido a reintegrar la música en su vida, formuló un plan: integrar una nueva actuación, esta vez en el hogar. Pero el temor de no ser suficiente creció. Después de todo, ¿cómo podría recibir a su hermano en ese entorno? Mientras meditaba sobre todas estas posibilidades, hubo un momento iluminador. En la fragorosa intimidad de su hogar, comprendió que no se trataba de un evento, sino de un viaje compartido, de construir juntos una forma de expresión que existía en el amor entre padre e hijo. Estaría, entonces, listo para abrir esa puerta a su hermano y enfrentar no solo su desaprobación, sino también los propios miedos que habían limitado su vida. Con el corazón palpitante, Sebastián decidió que la oportunidad de hacer la música un nuevo idioma entre ellos era innegable. Su mente comenzó a formular la próxima actuación en casa, pero la inquietud seguía ahí: ¿qué pasaría cuando su hermano llegara, y la confrontación no pudiera ser evitada? La escena se avisoraba intensa, afilada como un cuchillo, y la respuesta estaba más cerca de lo que jamás había imaginado. Sebastián se despertó al día siguiente con una energía renovada. El primer rayo de luz se filtraba a través de las cortinas y sentía esa chispa interna que había dejado de lado durante mucho tiempo. La música, su ancla y su tormenta, estaba lista para ser reintegrada en su vida, pero ahora, con un enfoque claro, no solo para impresionarse a sí mismo, sino para abrir puertas a Mateo. Comenzó el día buscando inspiración. Se propuso revisar su antigua colección de discos y partituras. Mientras hojeaba las hojas amarillentas, cada nota parecía susurrarle un mensaje: soy parte de ti, accede a tu esencia. Aquel era el reto hacia la autenticidad, hacia el Sebastián que había estado escondido y que finalmente empezaba a destaparse. Al mediodía, reunió a Mateo en la sala. Con un enfoque diferente, evitó caer en la trampa de la rigidez. Se sentó frente a él con una guitarra, un instrumento que había sido testigo de sus alegrías y penas. La presencia de Mateo estaba impregnada de curiosidad, y eso lo animó. La voz tembló al cantar una melodía suave en italiano, un idioma que había aprendido durante su juventud y que siempre había considerado musical y poético. Era un canto de amor, un intento de conectar con la parte más profunda del niño que tenía frente a él. A medida que las notas resonaban, vio la reacción de Mateo.
A los pocos versos, el chico comenzó a juguetear con un tambor, intentando crear un ritmo que acompañara a su padre. Sebastián sintió un alivio inmediato, como si su hijo estuviera comprendiéndolo en un nivel que había anhelado. La música se convirtió en el hilo conductor entre ellos, sin juicios ni comparaciones. Sin embargo, mientras tocaba, un eco persistente de ansiedad burbujeaba en su pecho. Sabía que el verdadero desafío estaba aún por llegar. La sombra de su hermano se cernía como un nubarrón, dispuesta a descarrilar todo lo que estaba construyendo. ¿Cómo reaccionaría frente a esta nueva faceta de su hermano? ¿Podría concebir que Sebastián estuviera forjando su propia identidad y dejando atrás las expectativas ajenas? Con cada acorde, las dudas comenzaron a dispersarse, pero el peso de la confrontación futura se colaba en su conciencia. Sebastián trató de soltar su mente, dedicándose al momento presente, a cada risa y cada mirada entre ellos. Reformuló lo que la música significaba. No era solo una forma de expresión, sino un conjunto de herramientas para edificar una comunicación sin palabras. Esa tarde la pasaron creando Sin Presiones, una obra maestra que surgía de improvisaciones. Mientras Mateo pintaba, Sebastián le enseñaba algunas notas, integrando el arte visual con el sonoro. Pero, a pesar del calor del cariño que emanaba, una pregunta quedaba impregnada: ¿podría ser esto suficiente para acallar las críticas de su hermano? Había llegado a un punto crítico en su propio desarrollo. La música había encendido una llama de esperanza, pero el verdadero viaje de sanación y transformación giraba en torno a su vínculo con Mateo y el inevitable encuentro con su hermano. La creación en ese espacio seguro no era solo recreación, era una reflexión sobre el impacto del pasado en sus decisiones actuales. Mientras la tarde se desvanecía, Sebastián tomó una decisión. Se prepararía para abrir esa puerta, su hermano estaba a punto de llegar, y se puso firmemente en la intención de mostrar lo que había cultivado. La música y el arte eran el puente hacia el diálogo, y aunque la inquietud se apoderaba de él, había un valor en enfrentar sus miedos. El momento se acercaba, y Sebastián sintió que la vida le ofrecía varias oportunidades de redención. Pero la pregunta aún permanecía: ¿sería su hermano capaz de ver más allá de sus prejuicios y aceptar al hombre en el que se estaba convirtiendo? La verdad estaba a punto de revelarse, pero solo el tiempo diría si lograría establecer el diálogo que tanto necesitaban. El sonido del timbre resonó en la casa, un eco que atravesó el corazón de Sebastián. Sintió como la adrenalina comenzaba a fluir, rápida y desconcertante. Este era el momento que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. Mientras se dirigía hacia la puerta, su mente se llenó de imágenes de confrontaciones pasadas, de palabras hirientes que aún reverberaban en su interior. Sin embargo, en esta ocasión, se obligó a concentrarse en los avances que había experimentado con Mateo. Estaba listo para mostrarle a su hermano que había cambiado. En lugar de la melancolía habitual que lo acompañaba en esos encuentros, esta vez iba armado de una profunda comprensión de sí mismo y de su nuevo propósito. Al abrir la puerta, lo que encontró fue a su hermano con una expresión de curiosidad y desconcierto, como si no reconociera al Sebastián que tenía frente a él. «Hola», dijo su hermano, su tono un tanto distante, como si la brecha de años y malentendidos estuviera manifestándose en cada palabra. «Hola», respondió Sebastián, intentando no dejar que el nerviosismo se apoderara de él. «¿Te gustaría entrar?» La conversación fluyó con cautela al principio, ambos sabiendo que subyacía la tensión emocional. Sebastián se sentó con su hermano en la sala, un espacio que ahora se había convertido en un santuario donde el arte y la música coexistían. Sintió el peso de los acordes que aún resonaban en el aire. Cuando el silencio se volvió casi insoportable, decidió romperlo ofreciéndole una cerveza a su hermano, un gesto que solía ser un ritual entre ellos. Las primeras preguntas fueron sobre trivialidades, pero poco a poco, Sebastián se dio cuenta de que había una oportunidad para profundizar. Con un susurro en su interior, decidió compartir su experiencia reciente con la música y la conexión que había logrado construir con Mateo. Contó sobre las tardes juntos, los momentos de risa y la forma en que la música había comenzado a deshacer la pesada capa de dudas que lo cubrían. Sebastián, interrumpió su hermano, su voz cambiando de un tono escéptico a uno más suave. ¿Realmente crees que todo esto puede hacer una diferencia?
Sebastián sintió que cada palabra era una invitación a revelar aún más de su transformación. En ese momento, decidió dar el siguiente paso, mostrarle la pieza en la que había estado trabajando, aquella que había compuesto como un homenaje a sus propias luchas y redenciones. Se dirigió hacia la guitarra que reposaba en una esquina y, con un movimiento deliberado, la tomó entre sus manos. Mientras comenzaba a tocar, cada nota parecía resonar en el ambiente, creando un puente entre él y su hermano. La música no solo era un medio de comunicación, sino una declaración de su compromiso con una relación más auténtica. A medida que el sonido llenaba el espacio, Sebastián observó cómo la expresión de su hermano comenzaba a cambiar, como si, inconscientemente, se dejara llevar por la melodía. En su interior, Sebastián sabía que estaba arriesgando. Esa vulnerabilidad podía ser interpretada como debilidad ante los ojos de su hermano, pero decidió que era hora de ser audaz. Con cada acorde, su voz se volvía más firme. Lleno de determinación, empezó a cantar en italiano, un idioma que había llevado dentro de sí como un tesoro oculto. Las palabras eran un reflejo de su viaje emocional, una súplica para que su hermano lo entendiera, pero también un grito a su propia alma. Cuando terminó, la sala quedó en silencio. Los ojos de su hermano lo miraban, perdidos entre la sorpresa y la confusión. Sebastián pudo ver que había llegado un momento crítico, el cambio estaba a punto de desatarse. Por favor, reflexionó, acéptame como soy. Sin embargo, justo cuando creía que su hermano podría abrirse a sus sentimientos, sonó un teléfono en la otra habitación. El sonido interrumpió la conexión instantánea que habían construido, un recordatorio del mundo exterior y sus incertezas. Sebastián retrocedió ligeramente, sintiendo como la ansiedad volvía a asomarse. El hermano de Sebastián se levantó para contestar, dejando a Sebastián en un limbo emocional. La incertidumbre volvió a apoderarse de él. ¿Sería este el inicio de un cambio verdadero, o se desvanecería en la rutina conocida de rechazos y desconfianzas? Mientras el eco de la música aún resonaba en sus oídos, Sebastián se dio cuenta de que esta batalla por el entendimiento no había hecho más que comenzar. Estaba dispuesto a enfrentar lo que vendría, pero en su interior sabía que el próximo paso podría definir todo. ¿Sería capaz de asegurar que la conexión emergente no se perdiera nuevamente? La respuesta permanecía suspendida, como una futura nota en una sinfonía aún no completada. Sebastián observó cómo su hermano se retiraba hacia el teléfono, su figura encorvada y distante. La música que había llenado la sala parecía desvanecerse con cada paso que daba, llevando consigo la fragilidad de la conexión que habían comenzado a tejer. Reconoció en esa imagen la indefensión que solía sentir en sus interacciones, un deseo ardiente de ser escuchado frente a un muro de indiferencia. Mientras esperaba a que Mateo volviera, se sumió en sus pensamientos, dándose cuenta de que el acto de compartir su música había sido mucho más que un simple gesto. Había puesto en juego su vulnerabilidad, abrió su corazón en un intento por ser visto por quien más había querido durante su vida. La posibilidad de un cambio positivo se instaló en su mente, había reconocido su propio valor a través de sus melodías, y con ello, había desafiado su pasado. Sintió un impulso por seguir adelante, por no dejar que este momento se convirtiera en otro recuerdo doloroso. En lugar de permitir que la ansiedad lo consumiera, decidió escribir. Buscó papel y bolígrafo, y dejó que las palabras fluyeran como notas de música en una partitura. Comenzó a plasmar sus pensamientos y frustraciones en un intento de dar forma a su experiencia, crear una narrativa que pudiera servir de puente entre él y su hermano. Escribió sobre su historia, sus miedos y su anhelo de ser comprendido. Mientras escribía, recordó momentos que lo habían marcado, cada uno de ellos resaltando su crecimiento. A pesar del dolor que evocaban, también eran pruebas de su resiliencia. La letra se tornó un espejo que reflejaba sus luchas y victorias. No solo estaba compartiendo su música, estaba compartiendo su vida. La voz de Mateo lo interrumpió de sus pensamientos. Perdona, estaba en una llamada de trabajo, dijo, su tono un poco más relajado. Sebastián notó que su hermano se había sacudido parte de la tensión que había llevado al entrar. ¿De qué hablabas antes? Aprovechando el momento, Sebastián cerró los ojos por un instante y se concentró. Este era el instante crucial,
Sabía que debía exponer su verdad sin temor. Quiero que entiendas cuán importante es la música para mí. Ha sido mi salvación. La compuso para mis luchas, pero sobre todo, para reconstruir la relación que perdimos. Cada nota tiene un pedazo de mí. Mateo lo observaba con atención, un nuevo brillo de curiosidad en sus ojos. Sebastián continuó, decididamente, te desafiaré a que escuches cada palabra y cada acorde. Lo que sientas es nuestra oportunidad para cerrar heridas y abrir nuevas puertas. Sin darle tiempo a su hermano de responder, se levantó y tomó su guitarra nuevamente. Comenzó a tocar una nueva composición que había creado, inspirada por el encuentro reciente y por el deseo de conectar. Cada acorde fluía desde lo más profundo de su ser, convirtiendo sus emociones en melodía. La música se convirtió en un lenguaje que abarcaba lo que las palabras no podían, era un diálogo abierto entre dos almas que necesitaban redescubrirse. Mientras tocaba, notó cómo la expresión de Mateo comenzaba a transformarse. La atención de su hermano estaba completamente enfocada en él, cada nota parecía resonar en su interior, como si desenterrara viejas memorias y sentimientos guardados. Sebastián se dio cuenta de que más allá de la falta de comunicación había un deseo compartido de sanar. Al finalizar, respiró profundamente, la tensión acumulada ahora había tomado otra forma. ¿Lo entendiste? No busco aprobación, solo quiero que sepas quién soy ahora, y cómo la música me ha cambiado, confesó. Mateo lo miró a los ojos, demorándose más de lo esperado en responder. Podía sentir el pulso de su hermano, había en su mirada una mezcla de incredulidad y consideración. En ese preciso instante, Sebastián se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo era abrirse a su hermano, sino preparar su propio corazón para aceptar la respuesta. A medida que la conversación se posaba en un nuevo momento de espera, un ruido familiar interrumpió. Esta vez fue un golpe en la puerta, pero el sonido del impacto resonó más allá del umbral físico, llevaba un peso de incertidumbre. ¿Este sería el verdadero final de su búsqueda de conexión o un nuevo comienzo? Con un nudo en la garganta, Sebastián se giró hacia Mateo, sintiendo que la clave de su futuro estaba a punto de revelarse. Era un momento que decidía mucho más que una simple relación, era el camino hacia la autorrealización. La pregunta resonó en su mente, ¿cómo responderían ambos a esta nueva interrupción? La puerta se abrió lentamente, y una figura familiar se asomó. Era Clara, la amiga de la infancia de Sebastián, con quien había compartido sueños y promesas de grandeza. Su presencia trajo consigo un torbellino de recuerdos, pero también una inquietud que se enredó en el aire. Más allá de la sorpresa, había un motivo detrás de su visita. Clara siempre había gestionado las cosas con un enfoque pragmático, y esa tangente no le era ajena. ¿Puedo interrumpir?, preguntó, su mirada oscilando entre Sebastián y Mateo, consciente de la carga emocional que flotaba tras la atmósfera. Sebastián sintió que el momento de revelación se deslizaba entre sus dedos, pero Clara siempre había sido una fuerza estabilizadora en su vida. Mateo, aún procesando la música que acababa de escuchar, asintió distraídamente, su mente aún enredada en los acordes y letras. Sebastián hizo un esfuerzo por enfocarse en Clara, entendiendo que su visita podría tener un impacto importante en su desarrollo personal. Había algo resquebrajado en el que anhelaba un poco de claridad, y Clara, como siempre, podía ofrecerle esa perspectiva. Hace tiempo que no hablamos, Sebastián, dijo Clara, cruzando los brazos con una expresión que casi parecía una mezcla de nostalgia y determinación. Me enteré de que has estado tocando mucho. La gente habla de ti, de tu música. Hay un evento próximo, y creo que deberías participar. La palabra evento provocó un roce de ansiedad en Sebastián. Había evitado durante tanto tiempo los escenarios, los lugares donde la mirada del público podía descomponerlo y exponer su vulnerabilidad. Pero al mismo tiempo, había un fuego encendido en su interior que lo impulsaba a superar esos temores. La música había sido su refugio, y ahora, podría transformarse en su trampolín hacia una nueva vida. Participar en un evento significa arriesgarse, dijo Sebastián, la voz más pensativa de lo que pretendía. No solo como músico, sino como persona que busca reconectar con lo que he perdido. Clara lo miró de forma penetrante. Cada vez que tocas, te arriesgas.
Cada acorde expone partes de ti que quieres mostrar, pero también aquellas que temes. Lo que necesitas entender es que esta es una oportunidad. Que tu música puede transformarte a ti, así como ha transformado a los demás. Mateo interrumpió, con un aire de serena curiosidad en su voz. ¿A dónde quieres llegar con esto, Clara? La tensión en el ambiente daba lugar a un guiño de acción. Ella se dirigió a Mateo con la misma firmeza. No es solo Sebastián. Ustedes, ambos, están en un punto de quiebre, y la música está entrelazada con eso. Si él se atreve a presentarse y tocar ante un público, tal vez puedas verlo desde una nueva perspectiva, entenderlo mejor. Potencialmente, podrías reconciliarte con él, con su verdadero yo. Las palabras de Clara resonaron profundamente en Sebastián. ¿Era realmente solo el evento o tal vez era un medio para acceder a lo que había estado buscando? Una manera de dejar atrás sus inseguridades y abrirse de nuevo, no solo ante Mateo, sino también ante sí mismo. El eco de un posible futuro lo sacudió. La música, que siempre había sido un refugio, ahora podía convertirse en un catalizador para la transformación. Una manera de construir no solo puentes con su hermano, sino también una esencia de autenticidad en su vida. Sin embargo, la decisión de participar en aquel evento significaba dar un paso que podría cambiar la dinámica que conocía por completo. El camino palpitante ante él lo llenó de incertidumbre y comprendió que era un punto crucial en su desarrollo. Mientras se debatía entre la emoción de esta nueva posibilidad y el miedo a lo desconocido, una nueva pregunta empezó a tomar forma en su mente. ¿Y si esta oportunidad le abría las puertas a no solo su música, sino a su vida entera? El futuro que lo aguardaba brillaba intensamente y parecía impulsarlo a atravesar la bruma de la indecisión. Pero justo en ese momento de bolígrafo y papel, la puerta principal se cerró de golpe. La tormenta del pasado había llegado repentinamente, trayendo consigo ecos de enemigos ocultos y viejas heridas. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este evento podría no solo ser una celebración, sino también una confrontación inevitable. ¿Se atrevería a enfrentar no solo sus miedos, sino también a aquellos que habían influido en su historia de formas inesperadas? Sebastián se sentó en el sofá, las palabras de Clara resonando en su mente como un eco persistente. La posibilidad de tocar en un evento comenzaba a moldear una nueva visión de sí mismo. Sin embargo, también lo confrontaba con sombras de su pasado que había intentado enterrar. La idea de ser mirado, juzgado y evaluado por otros encapsulaba sus miedos más profundos. A medida que la conversación con Clara se desvanecía, su mente empezó a revisar su camino. Había sido un niño lleno de sueños, un joven capaz de tocar el alma de otros con cada acorde. ¿Dónde había quedado ese Sebastián? ¿Se había convertido en un músico que se escondía detrás de las melodías, o había perdido su esencia en un laberinto de evasión y miedo? Una parte de él, profundamente arraigada, comenzó a comprender que para avanzar necesitaba confrontar no solo a su público, sino también a sí mismo. La música había sido su refugio, pero también el espejo donde mirarse era una opción que había evitado. La reflexión constante de su infancia lo impulsaba a buscar no solo la recuperación de su arte, sino el sentido de autenticidad que había perdido. Decidido a explorar este nuevo camino, Sebastián comenzó a practicar con fervor. El ritmo de su guitarra llenaba la habitación, cada nota un intento de desterrar la angustia y abrazar la autenticidad perdida. Mientras las melodías se elevaban, sentía la creciente necesidad de expresarse sin ataduras, de cantar lo que sentía realmente. Sin embargo, cada práctica fue acompañada de dudas. ¿Realmente estaba preparado para pisar un escenario una vez más? La imagen de un Sebastián titubeante, incapaz de conectarse con su público, lo seguía como una sombra. Clara seguía apareciendo en sus pensamientos, insistiendo en que tenía algo valioso que ofrecer. Fue entonces que decidió escribirle una carta. Sin filtros, sin pretensiones. Solo honestidad cruda. En esa misiva, compartió su vulnerabilidad, sus triunfos y desilusiones. La letra fluyó de su pluma con la misma fluidez que su música, un torrente de emociones que antes había mantenido en secreto. El acto de escribir se convirtió en una forma de sanación, una manera de redescubrir sus raíces.
más que una simple carta, se convirtió en su manifiesto hacia un nuevo comienzo. Pero aún había un elemento ausente, Mateo. Su relación con él había sido un campo de minas de resentimientos y malentendidos, y el reencuentro con su hermano era una pieza clave en su búsqueda de autenticidad. Una noche, mientras ensayaba un tema que había escrito con toda su sinceridad, se sintió atrapado entre el pasado y el futuro. La puerta se abrió con un leve crujido y Mateo apareció. ¿Qué pasa? Te escuché desde la cocina, dijo con curiosidad. Sebastián sintió la tensión burbujear en el aire. Era el momento. Con un suspiro profundo, Sebastián decidió arriesgarse y compartir su música con Mateo. Lo hizo con la intención de abrir un canal de comunicación, de sanar viejas heridas. Al terminar, observó la reacción de su hermano. Había un silencio cargado, una mezcla de sorpresa y reflexión. Eso fue diferente, murmuró Mateo, como si estuviese buscando las palabras adecuadas para expresar lo que había sentido. Quizás, era el primer pequeño paso hacia la reconstrucción de su relación. Aunque no sabía qué diría Mateo a continuación, Sebastián sintió que, al permitir que su hermano escuchara su vulnerabilidad a través de la música, había dado un paso inmenso hacia su propio crecimiento. Mientras la noche caía, una sensación de esperanza comenzó a apoderarse de Sebastián. Quizás la música no solo le brindaría un escenario o un público, sino también la oportunidad de reencontrarse con su propia voz y con aquellos a quienes había dejado atrás. Sin embargo, ese nuevo amanecer estaba a la vuelta de la esquina, y la tensión del futuro aún pesaba en sus hombros. Las decisiones que tomaría a partir de ahora podrían definir no solo su carrera, sino también su identidad. ¿Se atrevería a mostrarse tal como era, a arriesgarse a ser verdaderamente visto? Con el horizonte lleno de incertidumbres, Sebastián sabía que la revelación final lo aguardaba, y que cada acorde que tocaba lo acercaba a una verdad que había temido por demasiado tiempo. Mientras la noche se cerraba, una nueva pregunta empezaba a acecharlo: ¿estaría finalmente listo para enfrentar el eco de su propia voz y dejar que resonara en el mundo? La luz del amanecer bañó la pequeña finca de Sebastián, trayendo consigo una promesa de nuevos comienzos. La música que había comenzado como un refugio, ahora era su aliada en el proceso de transformación. Después de aquel emotivo encuentro con Mateo, Sebastián se sentía más seguro, no solo como músico, sino como padre. Nadie podría entender las batallas internas que había enfrentado, pero sabía que cada nota que había interpretado resonaba no solo dentro de él, sino en el corazón de su hijo. Con determinación, decidió que el próximo evento al que Clara le había hablado no era solo una oportunidad, era un punto de inflexión. Una mañana, mientras ensayaba su nueva canción, comprendió que no se trataba simplemente de actuar, era una declaración de su viaje. Esa canción era un homenaje a la conexión que había construido con Mateo, cada acorde reflejaba amor, vulnerabilidad y la lucha por entenderse. Las semanas pasaron en un torbellino de ensayos y momentos compartidos con Mateo. El silencio que una vez los separó comenzó a desvanecerse. A través de la música, el pequeño empezó a vocalizar de manera más constante. Cada día que pasaba, la risa y el canto de Mateo llenaban la casa, transformando el ambiente hacia una energía vibrante y llena de vida. Sebastián se dio cuenta de que el canto había sido el puente que unió sus almas. La noche de la presentación se acercaba, y con ella, el miedo y la expectativa. Sin embargo, en lugar de la ansiedad habitual, Sebastián sentía alivio. Esta vez se trataba de compartir su historia, no de buscar aprobación. Cuando la hora llegó, se plantó firme en el escenario, la mirada fija en la multitud, pero su corazón estaba completamente enfocado en Mateo. Cada acorde que tocaba no era solo para él, sino como un legado de amor. Al comenzar a cantar, las palabras fluyeron como un río desbordando sus límites. La música se convirtió en la esencia de su verdad. En ese instante, sintió que no solo compartía su vida con la audiencia, sino que invitaba a su hijo a unirse a él. Mirando a Mateo, notó que su hijo sonreía, resonando con la melodía en un espectáculo de confianza. Ese reflejo de amor lo llenó de energía y esperanza. En el clímax de la canción, Mateo se unió a su padre en una improvisación.
Sus voces se entrelazaron, y por primera vez, el silencio que los había dividido se sintió como un eco lejano. El aplauso del público llegó como una ola que les daba la bienvenida a un nuevo capítulo en su vida. En ese momento, Sebastián comprendió que el verdadero desafío había sido vencer sus propios miedos y demostrar que las conexiones verdaderas se construyen sobre amor y creatividad. Cuando la última nota se apagó y el murmullo de la multitud cesó, Sebastián experimentó una realización profunda. Había conquistado no solo el escenario, sino también los monstruos que una vez habían dictado su vida. La percepción de su fracaso se transformó en un triunfo, no solo ante la audiencia, sino en la mirada brillante de su hijo. Las palabras que habían estado atrapadas se comenzaron a manifiestar entre ellos, y el dolor del silencio por fin se disolvió en su amor compartido. Al salir del escenario, Sebastián se acercó a Mateo y lo abrazó con fuerza. En el reflejo de la felicidad de su hijo, comprendió que lo que había logrado iba más allá de un simple triunfo artístico, había creado una conexión genuina, un espacio donde ambos podían ser libres de ser quienes eran. No solo había dado voz a su hijo, sino que había redescubierto su propia voz en el proceso. De regreso a casa, la atmósfera era un regalo. La música continuó llamando a sus puertas, ahora no como una presión, sino como una celebración de sus logros y de su vínculo. La alegría y la certeza de que juntos podrían enfrentar cualquier desafío emergieron, y en cada risita de Mateo, Sebastián encontró la paz que había estado buscando durante años. Finalmente, la realización personal llegó en un momento de claridad. Había conquistado un hito significativo, dejar de lado sus inseguridades y arriesgarse a ser visto. En lugar de definirse por el juicio ajeno, Sebastián había demostrado que el verdadero éxito radica en cultivarse uno mismo, en abrazar la vulnerabilidad y la autenticidad. Había encontrado su camino, y ese sendero lo había llevado a recuperar no solo su voz, sino también la magia de la paternidad. Este era solo el comienzo. Sebastián tomó la mano de Mateo y, juntos, se adentraron en un nuevo día, listos para descubrir las infinitas posibilidades que les ofrecía la música y, más importante aún, la vida. Ahora, quiero que ustedes también formen parte de esta travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas que les inspirarán a creer en sus sueños. Dejen un me gusta ahora, ya que este apoyo alimenta nuestro contenido y asegura más narrativas de superación. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, porque cada palabra cuenta. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión impactante. Este es el momento de mostrar su apoyo y permitir que más personas sean parte de este viaje transformador. No esperen ni un segundo más.